Y llegamos entonces a la última semana, la semana 14 de nuestro trimestre. Estamos muy felices de haberte acompañado los capellanes de la Corporación Universitaria Adventista, de tener esta iniciativa que te puede llevar el repaso de la lección de Inverso, la Escuela Sabática Universitaria, gracias al apoyo de Job Media Colombia, poder llegar hasta todos ustedes en diferentes redes sociales para poder aprender sobre Levítico. Cris, ¿qué te pareció este trimestre? Excelente, me dio una perspectiva de Levítico que yo nunca había visto, realmente. Ver a Jesús en cada capítulo fue muy bonito. Luis, también. Sí, me sentí un explorador, Sí. sí, así como en un safari, como investigando todo en Levítico. Muy interesante. Sí. Y bueno, llegamos a la ley, ¿no? La importancia de la ley para el santuario, para Levítico, para nosotros hoy. Y el primer título dice la caja de oro, ¿no? La caja de oro. El arca del pacto llamada la caja de oro. Recordamos a nuestros amigos que el santuario tenía 3 espacios, ¿no? Sí. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo se podía entrar una vez al año y ahí estaba el arca del pacto. La caja de oro. La caja de oro. Estaba en el centro del campamento de Israel. Y dentro de lo más importante de ese santuario que estaba en el centro estaba ese lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo estaba la caja de oro. Y dentro de la caja de oro estaba los 10 mandamientos. O sea que la importancia de la ley de Dios, de la obediencia a los mandatos de Dios era de vital importancia para el pueblo. Y desde la parte también de las posiciones de los campamentos para eso. Es increíble. ¿No? Y justo el santuario siempre se construía en el centro, en medio de todo el campamento israelita. Y justo allí se manifestaba el Señor. Es increíble cómo la importancia de que Él sea el centro de nuestra vida y que la ley de Dios también sea el centro de nuestra vida. No solamente como requerimientos, sino como esas leyes que nos muestran cómo es el carácter de nuestro Dios y que pueda reproducirse también en nosotros. Qué bonito. O sea que cuando uno se levantaba la nube en el desierto, ¿no? Y avanzaban, el pueblo tenía que levantarse. Y lo que primero se instalaba era el santuario. Increíble. Para que a partir de eso todos los demás. Era una muestra muy interesante que primero es Dios y sus mandamientos están en el centro. ¿No? Y unas lecciones atrás me acuerdo que nos enseñaba que en la cultura de la época y las naciones circundantes, realmente la práctica era que el campamento, al centro iba el rey y alrededor era la gente, las personas acampaban alrededor, pero en el centro estaba lo más importante, en este caso Dios. Exacto. Oye, interesante porque habla acerca de bendiciones a quienes, bendiciones que Dios promete a quienes obedecen, a quienes tienen en cuenta los mandamientos en su vida. Y ahí por lo menos aparece en el versículo 3, lluvia para los cultivos, cosechas abundantes, protección frente al peligro, paz en la tierra, victoria sobre los enemigos, fertilidad y libertad frente a la opresión. Que si bien sabemos, la vida no todo el tiempo es color de rosa, por supuesto que a veces pasamos por la escasez o por momentos difíciles, pero yo siento en mi vida que muchas de estas cosas se han cumplido, que Dios ha cumplido lo que ha prometido. Es decir, yo siento que en mi vida había momentos en que hemos tenido abundancia, hemos tenido bendiciones, la protección de Dios sobre mí, sobre mi familia. Así que creo fielmente que realmente lo que dice la palabra de Dios se cumple. Aquellos que tienen en cuenta la ley de Dios para vivirla, para aferrarla en su corazón, y Dios promete estas bendiciones tan grandes, creo que nosotros las hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Y hay una bendición que dice la lección aún más grande que se encuentra en Levítico 26:12, que dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Mi pueblo, tremendo. ¿No? Esa dependencia de Dios, esa identidad en Dios, eso es decir, ustedes serán especiales. Dentro de todos los pueblos del mundo, yo los elegí a ustedes para que cuando los vean tan prósperos, tan felices, tan alegres con todo lo que les estoy dando, puedan reconocerme a mí. Para que cuando vean el campamento y me encuentren en el centro, digan, ¿quién es el Dios de Israel que hace todo por ellos? ¿No? Y una promesa que estará para siempre en la tierra nueva, donde en Apocalipsis también se habla acerca de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sí, siento que este texto puede conectarse de una manera muy linda con un Dios que quiere estar hoy con nosotros, pero también quiere estar con nosotros para siempre en la tierra nueva. Sí, en Ezequiel me acuerdo que en Ezequiel 48, el último capítulo del libro de Ezequiel,
habla de cuál es el nombre de esa ciudad, ¿no? El nombre. Y que dice que es Jehová Sama, Ah. Jehová está allí, o sea, Está Él allí, quiere qué habitar tremendo. con nosotros. Qué lindo eso. La lucha de la Biblia es como que el ser humano huyendo de Dios Ajá. y Dios queriendo alcanzarlo para llevárselo a vivir a su casa, ¿no? Sí. Es impresionante el amor desplegado y como en cada página de la Biblia encontramos a ese Dios que coloca todo para que a nosotros nos vaya bien, las leyes, Ujú. para hacernos más felices, para protegernos, para darnos bendición, para que las Increíble. consecuencias en nuestra vida puedan ser realmente fructíferas, para que prosperemos en esta tierra y seamos los mejores seres humanos acá y que nos preparemos para el nuevo Sí. mundo, pero disfrutando de todo lo que es su compañía, su Sí. protección. Ujú. Sí, y cuando Dios le dice a Moisés que construya el santuario, incluso le dice la razón por la cual y harán un santuario para que yo habite Exacto. en medio de ustedes. Qué Bueno, bonito eso es maravilloso. Y saber que luego del milenio, ¿no? Como dice la Biblia, Dios tomará este lugar como su trono, ¿no? Increíble. Ante todo el universo Y para estará siempre. con nosotros para siempre. Increíble. Otros, claro, no tienen egoísmo en otros mundos que no han tenido pecado, ¿no? Claro. Pero dice, estos que pecaron Sí, tanto, y van a ahora recibir Dios va a ser el semejante. trono así, ¿no? Tremendo. Eso es gracia. Eso Demasiado. es mucha Mucha gracia y gracia. misericordia. Demasiado. Y bueno, podemos clasificar las leyes levíticas en tres. Sí. Tres tipos de leyes. Tenemos las leyes ceremoniales, las leyes civiles y las leyes morales, Ujú. ¿sí? O la ley moral en especial. ¿Para qué eran las leyes ceremoniales, Luis? Bueno, tenían que ver con todos los sacrificios y todos los ritos, las ofrendas que se daban, que estuvimos estudiando hace Claro. unas semanas Ajá. atrás. Tenían que ver con toda esa organización que había, qué significaba cada ofrenda, qué significaba cada sacrificio y a dónde apuntaba cada Ajá. una de ellas. Era una ceremonia y por tanto tenía que tener un ordenamiento. Ujú. Ujú. ¿Y esas leyes ceremoniales siguen en vigencia? No, ya no. Ujú. No porque Sí. todas se cumplieron en Jesús. Finalmente Ah, cuando cesaron viene allí. Jesús a la tierra, todo eso muere y ya no se Exacto. practica. Así es. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús muere. De esas el cosas que velo ya no se están, ¿no? De divide. esas La cosas ofrenda por el bíblicas que ya- pecado, las la leyes- ofrenda de la paz, de Ajá. la comunión, todo eso ya muere porque eso era una práctica didáctica, ¿no es cierto?, para enseñar lo que pasaría en un futuro. Cuando ya Exacto. sucede, ya no se sigue Ya está. practicando. Ajá. Ujú. Después tenemos las leyes civiles que Sí. tienen que ver con, que están fundamentadas en los En 10 los 10 mandamientos, pero tenían que ver con los juicios, ¿no? Ujú. Con las sentencias que se tomaban en el pueblo. Venía alguien, tenían problemas, y bueno, ¿y en qué nos basamos Ujú. para eso? Bueno, la ley moral era lo principal, pero después habían leyes civiles Ujú. para que en el contexto que ellos vivían puedan dar justicia a las diferentes Muy bien. personas que estaban allí en el sistema, podemos decir, legal de Israel. Así ¿Y la es. ley moral, Cris? La ley moral es, por supuesto, la ley de los 10 mandamientos, que a diferencia de la ley o de las leyes civiles que se fundamentan en los 10 mandamientos, estas fueron escritas por Moisés, pero esta ley moral fue escrita por el mismo Dios, dada por Dios. Así que la gran importancia y se destaca por dos cosas o dos funciones esenciales que tiene esta ley moral de Dios. La primera de ellas es señalar nuestros pecados y hacernos sentir la necesidad de arrepentimiento y de un Salvador. Era como la primera de las funciones, ¿eh? Funciona como un espejo que le muestra la condición al ser humano, pero que a la vez debe conducirlo a arrepentirse de esos pecados que ahora está viendo en esa ley, que es un espejo, y además de buscar ayuda en un Salvador, porque la ley no me puede ayudar con mis pecados realmente, solo a mostrármelos, mi condición, pero no puede limpiarlos. Así que me ayuda también a buscar ese Salvador que sí puede hacerlo. Exacto. Y la segunda función, entonces, es enseñarnos cómo debemos tratar a Dios y a los demás, ¿no? Así es. Que eso es tan interesante, ¿no? Pero la gracia, algunos dicen, bueno, no, pero ya desde que vino Jesús, ya la ley no tiene efecto, ¿no? Ajá. O sea, ¿para qué existe la ley si ahora vivimos bajo la gracia, ¿no? Así es. Pero ¿puede existir gracia si no hay ley? O sea, No. si la ley es como de alguna manera nuestro Definitivamente no. espejo, ¿cómo podemos necesitar un Salvador si no sabemos que hemos sido condenados o Así es. tenemos algún... Si no hay ley, pues ¿dónde habrá pecado? Porque si no hay nada que debe cumplirse, nada que me dé un Parámetro. camino, un parámetro, Exacto. pues tampoco necesito Sí, un Salvador. y son los intentos satánicos por
derribar Ujú. ese código de comportamiento. Así es. Y que es ese espejo, como vos decías, que nos refleja y nos dice es que estás mal, sos pecador, Ajá. no has cumplido, no tienes el carácter de Jesús. Si yo elimino eso, ¿para qué vino Jesús? Así Si Él es. vino para morir por el pecado. Entonces Pablo- todo se cae. Y Pablo lo habló en Romanos capítulo 3 y versículo 31. Él dice, ¿qué quiere decir, que anulamos la ley Ujú. por la fe? Y él dice, de ninguna manera, más bien confirmamos o mantenemos la ley. O sea, el mismo Pablo que se destacó por hablar de la gracia muchísimo en sus libros, él está diciendo, no, espera, está la gracia, pero no por la gracia vamos a invalidar, o no por la fe en Cristo vamos a invalidar la ley. Exacto. Así que, Así que ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos qué leyes han quedado obsoletas y cuáles siguen siendo relevantes para nosotros hoy? bueno, una de las cosas que planteaba el autor del folleto era que miráramos el Nuevo Testamento. Exacto. Ujú. Y aquellas cosas que todavía siguen en vigencia, entonces adelante con eso. Por ejemplo, ya el santuario no existe, ya no están esos sacrificios de los animalitos que se ofrecían, así que, bueno, eso ya no hay que hacerlo porque ya vino el Cordero de Dios. Ujú. Pero los 10 mandamientos es un tema que desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros lo vemos, así que los 10 mandamientos son un asunto que está vigente y entendemos según la Biblia que estará vigente por siempre. Sí, y los 10 mandamientos son un trasunto o un reflejo del carácter de Dios. Ajá. Y el carácter de Dios es eterno. Ajá. Es decir, yo no puedo decir, bueno, ya el carácter de Dios no es de esta manera, ahora yo no sé cómo es, pero voy a verlo de esta manera. Ajá. No. De hecho, cuando miramos dónde estaban los 10 mandamientos, estaban dentro del arca, ¿no? Sí. Y ahí, cuando analizamos, ¿no? ¿Qué pasaba allí? Es como que es el trono de Dios. En la base del trono de Dios está la ley, los 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales estaban a un costado, no estaban ni siquiera adentro. O sea, la importancia que le da Dios a la ley moral. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano va a necesitar de un código de comportamiento. Sí. No es que antes se portaba muy mal y ahora se porta muy bien, entonces Ajá. no necesita la ley. ¿No? En realidad, cada vez, y esto lo dijo, no sé si fue un emperador romano, pero dijo que cuando nosotros miramos y hay una nación, entre más leyes tenga, es más corrupto ese país Wow. Ujú. o esa nación. Tremendo. Hoy necesitamos cada día más leyes porque el ser humano está descontrolado. Cuanto más una ley en el corazón interior Sí. espiritual, que es donde finalmente nace todo, Ujú. en los malos comportamientos, los malos pensamientos y todo lo que el ser humano hoy Y- tiene como en su interior tan dañado, Sí. ¿no? Fíjate, por otro lado, todo gobierno tiene su ley. Claro. O sea, hay una ley para tener La un orden, Constitución, para que la la cosa Constitución, funcione. claro. Y no podemos pensar que Dios, que es el fundador de todo, el primero en todo, la existencia en todo, y teniendo un gobierno, Él no va a tener No la va a ley de tener su leyes, gobierno. claro, Es claro. hasta ilógico pensar de esa manera. El interesante del asunto es que Él tiene una ley con 10 puntitos, que no han cambiado, que están Sencillo. allí, y que con esos 10 puntos Él puede manejarlo todo claramente. Él puede manejar la vida del ser humano o no manejarla quizá, pero sí que podamos conducir nuestra vida de la forma correcta con tan solo esos 10 puntitos. Y fíjate, con la pregunta Ujú. que hacía Dani ahorita, en Interpreta aparece un texto Ujú. que dice, si el Nuevo Testamento lo apoya, sigue vigente hoy. Por ejemplo, coloca el autor 2 ejemplos. Dado que el Nuevo Testamento enseña que los sacrificios de animales terminaron con la muerte de Jesús, hoy no practicamos los sacrificios de animales. Y dado que el Nuevo Testamento no condena mezclar 2 tipos de tejido en nuestra ropa, nosotros tampoco lo condenamos. Así que el Nuevo Testamento se convierte también ahora como en nuestra Referente. ruta a seguir, nuestro referente, para saber qué cosas realmente quedaron abolidas en el Antiguo Testamento y qué cosas definitivamente no. Y la Biblia dice que los 10 mandamientos hasta hoy están vigentes. Ujú. Están vigentes. Muy bien, la lección muestra que la ley es nuestra red, ¿sí? De alguna manera nosotros podemos sostenernos así, ¿no? Y mostraba el ejemplo de cuando se construyó el puente, ¿no? De San Francisco, el Golden Gate, Sí. de que muchas personas daban su vida por Ujú. la construcción de ese puente, muchos caían y morían, estaban haciendo algo para ayudar a mucha gente, pero morían. Morían. Entonces finalmente ellos construyeron una red para que aquellos empleados, obreros que se caían,
puedan volver a seguir trabajando y no pierdan su vida, ¿no? ¿Por qué decimos que la ley puede ser como nuestra red? Bueno, hay varios motivos. Por ejemplo, uno que encuentro en el folleto que me gustó, dice: Dios expresa su bondad a lo largo de ese capítulo, ofreciendo una oportunidad tras otra para que su pueblo vuelva a Él si descubre que le ha sido infiel. Yo encuentro que en la ley está como una salvaguarda para los seres humanos y se convierte como en una nueva oportunidad vez tras vez de poder tener una red que me protege. La ley me protege, es como un protector que está allí para cercarme el camino por el cual yo debo estar, y es un camino o un lugar donde yo voy a estar siempre seguro. Si yo permanezco en la ley, yo permanezco bajo el amparo de un Dios amoroso que quiere protegerme. Pero cuando salgo de los parámetros de la ley, yo voy a estar desprotegido. Claro. O sea que la ley se convierte también como en una manera de Dios protegerme contra las cosas que pueden dañarme. Exacto, y sin ley decíamos que no tengo necesidad de un Salvador, Así de es. gracia. Pecado. Entonces me alejo totalmente de Dios, porque si Dios no tiene una ley, entonces no estoy quebrantando nada, por lo tanto no necesito a nadie, y ahí queda, ¿no? Finalmente el hombre es la medida de todas las cosas, como dijo Protágoras, exacto, ¿no? Ajá. Y finalmente es como el gran modelo de todo cuando la Biblia lo presenta como un pecador. Sí. ¿Y por qué es pecador? Porque hay una ley. Así es. Si no hay ley, no hay pecado, Sí. y por ende, ¿para qué un Salvador? Y fíjate, acá dice, es erróneo enseñar que los que han recibido a Jesús como su Salvador pueden seguir quebrantando la ley de Dios y esperar salvarse. Se trata de un engaño muy común contra el que el apóstol Pablo advirtió específicamente. Así que es ilógico, según la Biblia, pensar que si bien la salvación es por la gracia, ahora yo voy a decir, bueno, como ya Jesús me salvó, pues la ley queda abolida. Pues yo voy conduciendo mi carro y si iba sin el cinturón de seguridad y resulta que me paró un oficial y me dice, mira, te la voy a perdonar, pero la próxima, mira, ten cuidado, listo. Pues si me vuelve a encontrar otro oficial diferente en otro día sin el cinturón, oye, no esperes que también la ley me va a aplicar para mí. Claro. Así que no quiere decir que porque encontré gracia en Jesús, la ley quedó abolida. Lo que dice Pablo es, eres salvo por gracia, pero eso confirma ahora mucho más la ley, la confirma mucho más. Dice, la doctrina de que los seres humanos no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad inunde al mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Ese es cierto, el peligro de dejar la ley y decir, bueno, Dios nos acepta a todos como somos, la gracia, Él nos perdona, no pasa nada. Los peligros son muy grandes. Así es. Es cierto que es un Dios de amor, de gracia, pero la ley sigue estando allí. La ley me ayuda a conocer mi pecado y una vez que conozco el pecado pido a un Salvador, me da la gracia y entonces en consecuencia de esa gracia, entonces empiezo a obedecer a Dios. No por obligación, no por un esfuerzo personal, sino simplemente por amor a ese Dios que hizo todo por mí. Por eso San Pablo dice en una parte de sus cartas, dice, porque la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y el ayo es un tutor. O sea, la ley es la que me da esa columna vertebral, esa firmeza y también una especie de ancla para que yo finalmente diga, hey, necesito agarrarme de algo, y ese algo es alguien, y finalmente ese alguien es Cristo. Así es. Si yo elimino la ley, me quedo sin firmeza, me quedo sin una columna vertebral, me quedo sin un cimiento, y qué peligroso es vivir así. Así es. Qué peligroso, porque entonces estamos viviendo podríamos estar viviendo una espiritualidad artificial, que no está amarrada a nada, tiene un fundamento, y eso es sumamente peligroso y nos puede llevar finalmente a creer que estamos siendo salvos y estamos siendo los más perdidos. Sí. Total. Esta cita es larga, pero es muy importante para ir finalizando con nuestro repaso de hoy y de todo el trimestre. Así es. Se acabó. Ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para nosotros. Totalmente cierto. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas.
Y es posible imaginarse obediencia, imaginarse que el creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar a los seres a los cuales creó. Supongamos que los pastores más eminentes se pusieran a predicar que las leyes que gobiernan a su país y amparan los derechos de los ciudadanos no estaban más en vigencia, pero que por coartar las libertades del pueblo ya no se les dé obediencia. ¿Por cuánto tiempo se tolerarían semejantes prédicas? Sería un caos. Pero ¿es acaso mayor ofensa desdeñar las leyes de los estados y de las naciones que pisotear los preceptos divinos que son el fundamento de todo gobierno? Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios siembran la desobediencia para recoger desobediencia. Rechácense enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas. Totalmente cierto. Y lo que nosotros vivimos en este mundo tiene que ver con eso. Cuando hemos dejado la ley de Dios, que era el centro mismo de lo que Dios quería para sus hijos, lo hemos sacado fuera del campamento, las leyes que también tenían como fundamento esa ley también caducan. Entonces cada uno puede hacer lo que hace sin ningún problema, sin ningún temor, porque vale todo, ¿no? Sí. La ley de Dios habla del amor a Dios y el amor a los demás. Y eso trata de una sana convivencia, ¿sí? Cuando la ley dice no matarás, está hablando acerca de no hacer daño a otras personas, a otros seres. Cuando dice no robarás, ¿verdad? Me gusta cuando Pablo lo amplía en Efesios cuando él dice no roben, sino cada uno trabaje para que tenga que compartir con los demás. O sea, cuando vemos la ley de Dios, realmente se trata de una convivencia sana con nuestro Creador y con los semejantes. Yo no concibo una vida bien vivida y con una linda estructura sin los 10 mandamientos del Señor. Realmente se convierten como en los más lindos principios para que la vida en esta tierra, que aún en medio del caos, pueda ser mejor para nosotros los creyentes y para todos los seres humanos. Así es, se terminó el repaso de la lección, se terminó este trimestre maravilloso de Levítico que hemos compartido juntos. Esperamos que hayas disfrutado, al igual que nosotros, en el crecimiento de conocer este libro, de conocer mucho más el Antiguo Testamento para entender mejor el Nuevo y para acercarnos a ese Jesús que estuvo ayer, que está hoy y que estará siempre. Que Dios te bendiga. Nos vemos el trimestre que viene. Ahí estaremos con la ayuda de Dios. Que ya está ahí que viene. Para seguir aprendiendo temas muy interesantes de la palabra de Dios. Nos vemos. Chao. Adiós.